El evento. Muchísimas gracias por estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Antonio Canchola, el líder y director de la red Encuentra tu Par. Les doy la más cordial bienvenida. Como les comentaba, estoy transmitiendo desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en México. Gracias a toda Latinoamérica que está presente, a todos los investigadores, a toda la gente que está interesada, que es parte de la red o que quiere también formar parte de la red Encuentra tu Par. El objetivo de la red es precisamente vincular, conectar a todos los investigadores del ámbito educativo para que puedan precisamente encontrar su par. Cada mes hacemos actividades para que ustedes como investigadores puedan desarrollar habilidades y competencias de investigación. En especial, el día de hoy, el último webinar del año, tenemos obviamente un evento muy interesante. El evento del día de hoy tiene por título Gestión del perfil digital del investigador y nos va a acompañar la doctora Alicia García Holgado desde la Universidad de Salamanca y en un momentito se las voy a presentar. Así que a todos ustedes sean bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y bueno, para que ustedes sepan, vamos a tener el placer y el gusto de estar con ustedes coordinando el evento para que esto sea muy provechoso para todos ustedes. Quiero presentarles antes que todo a quien está sucediendo que la transmisión y que a todos ustedes hayan sido admitidos en el evento, a nuestra querida Hilda. Hola Hilda, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué organización representas, dónde estás transmitiendo y algún comentario que quieras hacer al público, por favor. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Hilda Satarain. Yo vengo del repositorio latinoamericano de convocatorias educativas. Hoy tengo el honor de moderar este evento junto con el maestro Antonio Canchola. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, pero en este momento me encuentro en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Solo unas recomendaciones durante el webinar. Para que esto suceda, por favor, se les pide que tengan sus cámaras y micrófonos apagados. Por favor, para poder identificar sus preguntas, pongan su nombre y en el nombre de usuario. El chat se queda abierto para recibir preguntas y comentarios. Excelente, Hilda. Muchísimas gracias. Gracias por todo ese apoyo. Pues ya llegamos al fin de año. Este es nuestro último evento y que todo suceda y fluya muy bien. Gracias, Hilda, por tu apoyo. Y para todos aquellos que aún no me conocen, que solamente han recibido correos míos, pues bueno, mi nombre es Antonio Canchola y seré el presentador del día de hoy del evento. Gracias por estar aquí. Vamos ahora con algunas instrucciones, recomendaciones, por favor, queridos colegas. Como ya lo mencionó Hilda, el chat estará siempre abierto para los comentarios y dudas. Mantengamos apagado su micrófono y su cámara, por favor. Esta sesión, como lo saben, como lo están viendo, está grabada y vamos a compartírsela, por favor, para todos los que nos gusta hacer notas. También la presentación que Alicia nos va a hacer favor de realizar el día de hoy, se las vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Ustedes pueden tomar las notas que gusten, pero no se preocupen, el material de la presentadora y esta sesión está siendo grabada y se las vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Y por favor, encarecidamente, no dejen su correo electrónico en el chat. Ya tenemos su información, por eso están aquí, por eso los invitamos. Tenemos los medios para hacérselas llegar. Por favor, muchas gracias. Y bueno, como lo mencionó también Hilda, la moderadora que es Hilda va a recuperar sus preguntas y al final vamos a tener una sesión y una interacción muy interesante con nuestra expositora internacional, la doctora Alicia García Holgado. Bien, esta sesión está programada en su totalidad en 1 hora 30 minutos. La exposición de nuestra expositora internacional desde España, desde Salamanca, va a tener
aproximadamente una duración de entre 50 y 60 minutos y al final tendremos una sesión que seguramente va a ser muy interesante sobre preguntas y respuestas. Así que pueden ir dejando, por favor, las preguntas y o comentarios en el chat. Nosotros nos encargaremos de recolectar la información. Y para todos aquellos que también les gustaría recibir la constancia de participación, les comento que va a ser posible extenderles una constancia de participación y un servidor les voy a explicar al final de la sesión, es decir, tienen que estar presentes la mayoría del tiempo. Al final de la sesión les voy a explicar cómo solicitar esa constancia. Así que, por favor, si tú quieres quedarte para la constancia, explicaré hasta el final, por favor. Y los materiales también van a estar, obviamente, alojados en RELACE, que es el Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas, que siempre nos ayuda en estas actividades. Dicho lo anterior, vamos a... Ahora sí, vamos a iniciar con la presentación de nuestra expositora internacional. Permítanme leerles la semblanza de la doctora Alicia García Holgado. Y dice así, la doctora Alicia García Holgado es ingeniera informática, es máster en sistemas inteligentes y doctora cum laude con un reconocimiento importante cum laude por la Universidad de Salamanca en España. La doctora García Holgado es miembro del grupo de investigación mundial de la Universidad de Salamanca desde el año 2009. Actualmente colidera la línea de responsabilidad social e inclusión. Su investigación se centra en el desarrollo de ecosistemas tecnológicos para la gestión del conocimiento y de procesos de aprendizaje en contextos heterogéneos, así como el fomento de la diversidad y la inclusión en el ámbito STEM, con particular atención a la ingeniería y a la tecnología. Cabe destacar la organización y participación en un gran número de actividades orientadas a reducir la brecha de género en STEM. La doctora García Holgado ha participado como soporte tecnológico, posteriormente como investigadora y desempeñando labores de coordinación en más de 50 proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales, entre los que destaca el proyecto Capacity Building con Latinoamérica W-STEM. La doctora García Holgado es miembro de la IEEE Women in Engineering Education Society and Computer Society y también de la ACM y de la AMIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Alicia, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí con todos vosotros. Excelente. Muchas gracias, Alicia. Bienvenida. Y pues bueno, ya te conocimos y para todas las personas que quisieran ahondar más en su investigación, ayer estaba revisando el Google Scholar de la doctora García Holgado y tiene casi 4,000 citas en sus publicaciones, así que tenemos el orgullo y el honor de que estés aquí compartiendo con nosotros. Así que voy a dejar de compartir, Alicia, y hacemos el cambio para que tú inicies tu presentación. Muchas gracias, Alicia. Un abrazo hasta Salamanca y el público es tuyo, Alicia. Puedes iniciar compartiendo, por favor. Perfecto, Antonio. Muchas gracias. Bien, pues comparto escritorio. Comparto presentación y ya deberíais estar viendo todos las slides. Es correcto. Gracias. Bienvenido. Bien, pues hoy vamos a estar hablando durante estos 50 minutitos
He intentado condensar todo lo que se puede contar sobre el perfil digital del investigador, aunque he querido poner en las diapositivas un poquito más de lo que creo que hoy voy a poder contaros en este tiempo, porque también quería que os quedara esta información disponible, ¿no? Como Antonio me comentó, que luego vais a tener acceso a la diapositiva, ¿no? Entonces, de esta manera, pues que podáis, ¿no? Complementar todo lo que yo os esté contando hoy aquí. He dividido la presentación en 4 partes. Vamos a hacer una introducción a por qué tenemos que gestionar el perfil digital como investigadores. Luego vamos a ver qué dimensiones tiene esta identidad, ¿no?, que nos creamos en entornos digitales. Y por otro lado, pues ya vamos a ver unas pautas de cómo crearnos esta identidad, ¿no? Y luego unas cuantas conclusiones. Entonces, en este sentido, respecto a por qué necesitamos gestionar nuestra identidad digital, es muy importante partir de un cambio radical que están sufriendo las universidades, que es la transformación digital de las mismas. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que, aunque este es un proceso que debería haberse iniciado hace muchos años y que es cierto que se inició, en el cual pues, las universidades han instaurado campus virtuales, tenemos repositorios institucionales y repositorios a nivel nacional y de regiones para dar acceso a la información, así como otras muchas herramientas tecnológicas que han venido a las universidades pues, a costa de este cambio, ¿no?, y de esta sociedad en la que actualmente vivimos, ¿no?, esta sociedad del conocimiento, esta sociedad digital. Pues en este contexto lo que ha ocurrido es que todavía seguimos trabajando en esta transformación digital. Todavía tenemos que dar grandes pasos, ¿no? Y nos lo ha demostrado ni más ni menos esta situación de crisis mundial que estamos viviendo desde marzo, o bueno, antes de 2020. Entonces, esto está haciendo también que las universidades sigan continuando este proceso de transformación digital. Y esto no solo afecta a cómo la universidad gestiona o cómo la universidad funciona en sí misma, sino que también afecta a cómo desarrollamos las investigaciones. El uso de herramientas, el acceso a la información, la colaboración con otros equipos, el desarrollo de proyectos interregionales, ¿no?, como este que mencionaba Antonio en mi perfil, ¿no?, que se trabaja entre Europa y Latinoamérica. Hay proyectos entre, claro, yo hablo de lo que conozco, entre Europa y Asia, ¿no? Hay muchos proyectos entre diferentes países en Latinoamérica, también entre diferentes países en Europa. Y esto lo que hace es que tengamos que adaptarnos a esta transformación digital, tengamos que adaptarnos como investigadores, como personas que estamos ahí intentando mejorar o trabajar para la sociedad. Y esto va a suponer un cambio en cómo hacemos las cosas, pero también va a suponer un cambio en cómo nosotros gestionamos esta identidad, cómo gestionamos nuestro perfil. A ver, en este sentido, uno de los grandes cambios, ¿no?, que se está produciendo en los últimos años, desde que, bueno, ya han pasado muchos años desde que cambió la web, desde que pasamos a esta web 2.0, ¿no? Ya es un término que es muy familiar para todos, ¿no? Pero este cambio realmente desencadenó lo que es la transformación digital de las universidades en los últimos años y también desencadenó estos cambios en el ámbito de la publicación. Una de las cosas que como científicos, como investigadores, nosotros tenemos que hacer es lograr transferir lo que nosotros investigamos, lo que nosotros estamos trabajando a la sociedad. Debemos ser capaces de que lo que hacemos, ¿no?, dentro de nuestras oficinas, dentro de nuestra universidad, de nuestro centro educativo, ¿no?, porque se puede investigar a muchos niveles y en muchos contextos, llegue más allá de nuestro cubículo, ¿no? Entonces, hasta hace unos años, para hacer eso únicamente teníamos que publicar. Es decir, nosotros publicábamos artículos, publicábamos en revistas, publicábamos libros, ¿no? Sobre todo dependiendo de las áreas, se orienta más hacia libros, hacia revistas. Se publica en congresos donde compartes la información con otros compañeros, pero
esta transformación de la que venimos hablando también ha generado un cambio en esto. Ha generado un cambio en que ya no solo tenemos que publicar, sino que también tenemos que lograr difundir esa información que estamos publicando. ¿Por qué? Porque existe muchísima información, existen muchísimas investigaciones y todo ese conocimiento que se está generando, que estamos generando, muchas veces no llega a la sociedad, no llega a los usuarios interesados y no tiene un impacto más allá que pues, los méritos que nosotros vamos alcanzando, ¿no? Entonces, en este sentido, es necesario pues, buscar, ¿no?, maneras para gestionar esta investigación y para lograr esa difusión de todo lo que hacemos, darle visibilidad. Además, también es importante tener en cuenta que esa difusión también va a influir en en nuestra evaluación como investigadores. Es decir, independientemente de los diferentes modelos que hay para evaluar a los investigadores y para evaluar la investigación a lo largo del mundo, cada país, cada región tiene sus modelos, tiene sus marcos de evaluación. Independientemente de eso, al final, la mayoría, por no decir todos, se rigen por una serie de elementos, como son las publicaciones, como son las citas que reciben esas publicaciones, en los tipos de revistas donde estás publicando, los tipos de congresos. Entonces, al final, todo lo que nosotros hacemos no solo influye en que tenemos que transferirlo a la sociedad, sino que además tiene una influencia en nuestra propia carrera, en nuestro propio desarrollo como investigadores. También tiene una influencia en la obtención de proyectos de investigación. Cada vez hay más gente que pide proyectos de investigación, que pide subvenciones, que pide ayuda. Y para poder hacer eso, entras en convocatorias competitivas, donde pues, hay muchas ideas muy buenas que luchan por esa subvención y no todas pueden llevarse esa ayuda. Entonces, también cómo gestionamos nuestras publicaciones y cómo las difundimos influye en esto. La acreditación de programas de doctorado, programas de maestría, programas de grado, ¿no?, que se llaman aquí. Todas las acreditaciones también tienen en cuenta este tipo de elementos, ¿no?, nuestras publicaciones. El poder ascender en la carrera de investigador, ¿no? Poder promocionar, poder acceder a plazas de profesor visitante en otras universidades, poder desplazarte, poder intercambiar conocimiento y desarrollar una pequeña estancia, ¿no?, como profesor en otra universidad, más allá del contexto en el que tú habitualmente estás trabajando. Todo eso va siempre a estar influido por las publicaciones. Por tanto, no solo tenemos que lograr publicar, sino que también vamos a tener una necesidad de atraer la atención a nuestra propia producción científica. Es importante hacerla visible y accesible, porque, como decía, hay tanta información disponible que es muy difícil que alguien llegue a leer uno de esos trabajos que nosotros hemos realizado, ¿no?, y que hemos escrito para compartir lo que nosotros hemos aprendido, el conocimiento que hemos generado. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por hacer visible ese trabajo, ¿no?, por darle valor, porque realmente si lo que nosotros hacemos luego no lo visibilizamos, no lo hacemos accesible a otras personas, al final lo que estamos haciendo es hacer una obra y guardarla en un cajón, ¿no? Y no es el objetivo que nosotros perseguimos, ¿no? El objetivo es crecer, compartir y sobre todo pues, trabajar, ¿no?, en diferentes áreas de la sociedad pues, para aportar algo, ¿no? Y en este sentido, también desde hace unos cuantos años, esto seguramente todos relacionados con el tema de repositorios y relacionados con las iniciativas que organiza Antonio Canchola, sabréis que desde hace unos años se trabaja mucho el concepto de conocimiento abierto. Más que un concepto, es un marco de una serie de
indicaciones, una serie de maneras de compartir, de permitir el acceso libre a la información, de permitir poder modificarla, poder compartirla, poder acceder a ella, acceder a ese conocimiento, ¿no? Y los únicos requisitos mínimos es que todo ese conocimiento que se transforma y que se aplica en diferentes áreas y en diferentes contextos, preserve la autoría de la persona que lo creó, de la persona que lo generó, y que siga permitiéndose siempre el acceso a ese conocimiento. Es decir, que si nosotros, una cosa muy simple, ¿no? Y algo que hacemos todos, utilizar imágenes dentro de nuestras diapositivas. Las imágenes en sí son una producción de contenidos. Se puede considerar parte del conocimiento porque las imágenes a veces quieren transmitir cierta información, ciertas ideas. Esas imágenes que nosotros utilizamos siempre hay que mantener la autoría de la persona que las creó, y aquello donde las utilizamos deberíamos de continuar manteniéndolo en acceso abierto, ¿no? Como va a ocurrir con estas diapositivas. Y conocimiento abierto al final es un paraguas que abarca pues otra serie de elementos que permiten llevar esta apertura pues a otros contextos, como viene el gobierno abierto, donde se involucra a la ciudadanía en una participación más activa de las tomas de decisiones y los procesos que hay dentro de la gestión, la innovación abierta, los contenidos educativos abiertos, el software open source o el software abierto que permite acceso a su código, que permite modificación. Y dentro de este paraguas está el concepto de ciencia abierta, ¿no? De ciencia abierta, que también es otro paraguas donde también se enmarcan una serie de elementos. El marco de la ciencia abierta lo que permite o lo que persigue este movimiento es que las investigaciones sean accesibles para todos los ciudadanos. Es decir, ciencia abierta estamos haciendo que la ciencia se acerque a la sociedad, a la ciudadanía, que es las personas que deberían beneficiarse de este tipo de trabajo. Entonces, el acceso abierto en sí mismo a la ciencia, a los contenidos, a las investigaciones, el acceso abierto a los datos que se manejan cuando realizamos investigación, la ciencia ciudadana que involucra directamente a la propia ciudadanía en la realización de investigaciones, hay muchos enfoques para hacer esto, pues son conceptos, ¿no?, que vienen y que han surgido y que están tomando cada vez más fuerza en relación a estos cambios y a esta sociedad en la que actualmente pues, vivimos e investigamos. De hecho, todo el movimiento de acceso abierto y de ciencia abierta ha tomado una importancia muy relevante durante la actual pandemia sanitaria, la actual pandemia de la COVID-19 que estamos viviendo, ¿no? Poder compartir las investigaciones, poder acceder a la investigación de otras personas, poder involucrar a la ciudadanía en las investigaciones. Esto ha permitido mayores avances. En el ámbito de la educación, lo mismo, la transferencia de conocimiento entre las diferentes instituciones, la manera de solucionar los problemas que ha planteado pasar en áreas presenciales a ser totalmente online. Entonces, en este sentido, la ciencia abierta está ayudándonos y trabaja para la sociedad, ¿no? Es trabajar hacia la sociedad y no hacia la institución. Hay diferentes escuelas o diferentes enfoques de ciencia abierta, pues bien centrándonos en acceso al conocimiento, centrándonos más en promover la investigación colaborativa entre diferentes equipos y diferentes personas. Otro enfoque más centrado en las propias herramientas, la tecnología que usas para sustentar el proceso y el desarrollo de la ciencia. Por otro lado, hay una escuela más enfocada a lo que es la divulgación científica, a que la ciencia sea algo que sea comprensible, que sea accesible para la sociedad, que a veces es uno de los grandes problemas. La ciencia puede ser abierta,
pero si utilizamos el vocabulario y si transmitimos las cosas como lo haríamos entre científicos, entre personas que se dedican a investigar, es muy difícil que un ciudadano a pie lo entienda, igual que es muy difícil que si un chef nos habla de los diferentes elementos que se usan para hacer un plato o para diseñar o desarrollar todo un plato, no, una, una elaboración culinaria, pues a veces no entenderíamos tampoco los conceptos, ¿no? O tendríamos que profundizar. Pues ocurre lo mismo, ¿no? En todas las áreas de experiencia, pues, para contárselo a personas fuera de ese área hay que simplificar y hay que intentar transferirlo de una manera comprensible. Y luego, por otro lado, hay un enfoque más centrado en lo que son en las métricas, el impacto que tiene la ciencia que estamos desarrollando. Entonces, en este contexto, pues está el concepto de ecosistema digital, ¿no? Y es donde se va a enmarcar el concepto de perfil del investigador, el concepto de identidad digital del investigador. Dentro del ecosistema digital de la ciencia vamos a tener diferentes elementos, ¿no?, que componen ese ecosistema y de los cuales nosotros vamos a formar parte. Y dentro de cada uno de esos elementos, a veces, aunque no queramos, vamos a tener perfiles asociados a nuestra persona, a nuestro nombre, que van a mostrar cierta parte de información sobre nuestro trabajo. Toda la suma de esos perfiles es lo que va a generar lo que es la identidad digital del investigador. Es decir, si a nosotros nos buscan, lo más sencillo es, si a nosotros nos buscan en Google, ¿qué es lo que va a estar accesible? La información que la gente va a tener disponible sobre mí. ¿Podríamos evitar no aparecer y no tener ningún tipo de identidad digital? Se podría evitar, pero eso significaría que no publicaríamos, que no haríamos proyectos de investigación, que no divulgaríamos ciencia, que no trabajaríamos, que todo lo que haríamos sería de puertas para adentro. Entonces, en la sociedad actual que vivimos, no podemos estar viviendo de puertas para adentro. Todas las mejoras, todo el trabajo que se hace para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, todo lo que se hace para trabajar sobre temas de inmigración, sobre temas de inclusión, sobre temas de cómo comunicar. Todo eso, que también es ciencia, ¿no? Porque a veces hablamos de ciencia y uno piensa en el laboratorio, en los experimentos. Eso es ciencia, pero también es ciencia toda la investigación que hacemos en otras áreas, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de identidad digital del investigador, pues siempre es importante no tener claro el concepto. Y al final la identidad digital del investigador tiene que ser el resultado del esfuerzo consciente que se realiza para poder ser identificado, reconocido en un contexto digital. Lo que se busca es distinguirse de otros investigadores, de tal forma que cuando alguien busque algún tipo de información relacionada con investigaciones que nosotros hacemos o con trabajos que nosotros hacemos, esa información esté accesible y lleguen a nosotros. De tal manera que ese esfuerzo y todo ese tiempo y trabajo que hemos realizado tenga un impacto, se transfiera a otros contextos, a otras entidades o a otras personas, ¿no?, para seguir creciendo y seguir compartiendo ese conocimiento. ¿Qué ocurre, no? La palabra consciente, es un esfuerzo consciente. La identidad digital, si no la cuidamos, va a estar ahí igualmente. O sea, si no somos conscientes de ella, pero hay información nuestra en la red, esa información va a estar ahí. Lo que ocurre es que no la estaremos cuidando y no va a darnos una imagen adecuada. Entonces, es necesario construir esta identidad digital, es necesario gestionar la identidad digital como investigadores dentro de este ecosistema digital de la ciencia que ha venido para quedarse. Evolucionará, la tecnología cambiará. A lo mejor en un futuro estamos todavía más conectados o menos conectados, pero no va a desaparecer esta facilidad de acceso a la información disponible a nivel mundial, ¿no?
a este ecosistema digital que conforma que puedas ahora mismo acceder a una investigación que están haciendo en Canadá, en Islandia o que están haciendo en Australia, cosa que hace unos años era impensable que pudiera pasar, ¿no? Entonces, en este sentido, también hay que tener claro otro concepto, que es el concepto de reputación científica. Al final, perdón, cuando nosotros estamos hablando de una identidad digital, de construirnos esa identidad digital, lo que también estamos buscando es lograr mejorar nuestra reputación como investigadores, ¿no? El prestigio que como investigador obtenemos a través de la calidad y el impacto de nuestras investigaciones, de los resultados de nuestra investigación. Entonces, la búsqueda de una reputación científica, aunque inicialmente puede parecer un enfoque de autocrecimiento, realmente influye también en cómo hacemos que todo eso que creamos sea útil para alguien más allá del contexto en el que nosotros estamos trabajando. En este sentido, la reputación científica, la reputación como investigadores, es algo que es muy difícil lograr. Hay una gran cantidad de investigadores a lo largo del mundo, en diferentes instituciones, diferentes áreas, trabajando muchas veces en temas muy similares. Por lo tanto, es muy difícil lograrse una reputación, lograrse un nombre dentro del área científica. Es muy lento construirlo, pero es muy fácil perderla. Es muy fácil descuidarla. Requiere tiempo y va muy conectada a la identidad digital. Por supuesto, la reputación científica también influye la calidad de lo que investigas, los resultados que obtienes y hasta dónde pueden ser transferidos. Hay investigaciones que tienen más fácil transferencia e investigaciones que es un poquito más cerrado el contexto en el que se pueden aplicar. Pero en este sentido, la identidad digital también tiene un fuerte impacto. Si nosotros formamos parte del ecosistema digital de la ciencia, eso sin lugar a dudas. Y tenemos varios perfiles que, pues por alguna razón, un día me pidieron esto que lo creara para poder publicar en esta revista. O estuve en un curso o en una charla y decidí crearme este perfil, pero luego jamás lo volví a mantener, lo olvidé. Si alguien nos busca, si alguien llega a nosotros, lo que va a encontrar es información, pues, o que no es verdadera porque no hemos actualizado la información, ni siquiera metimos los datos correctos, o información desactualizada. Entonces, si tú entras en un perfil de un investigador y ves que su última actividad, la que fuera, no hace falta que fueran publicaciones, puede ser dar una charla, puede ser asistir a un congreso, pueden ser muchas cosas. Si su última actividad fue hace 5 años, tú pensarás que esa persona pues ya no está en activo simplemente. Entonces, si la estabas buscando para contactarla, para colaborar en algo porque habías leído o habías escuchado algo de esa persona, lo que va a ocurrir seguramente es que no te contacten porque ven que pues, sí, pues no estás trabajando ya en eso, ¿no? Entonces, simplemente pues buscarán otra persona. Entonces, al final, ¿cómo también se enlaza esta reputación científica con lo que es el ecosistema digital? Os he estado hablando mucho de las publicaciones, en algún momento se ha hablado de métricas y lo que ocurre es que al final, actualmente, uno de los elementos que se utiliza para medir la reputación de un investigador son un conjunto de indicadores y prácticas y estos indicadores normalmente están asociados a una serie de bases de datos que a nivel internacional se toman como referencia para evaluar la investigación. A todos nos sonará o a casi todos nos sonará los conceptos de Scopus o Web of Knowledge o JCR. Entonces, esto son, perdón, son algunos de los indicadores que se utilizan para medir este tipo de elementos, ¿no? Para medir nuestra reputación, nuestro perfil digital. Disculparme un momentito, voy a pedir que me traigan un vaso de agua para que no me ahogue.
Claro, doctora, no se preocupe, estamos a muy buen tiempo. Vamos muy bien, Alicia. Aprovecho el tiempo, no te preocupes, Alicia. Para los que están llegando, comentarles que esta es una sesión que se va a grabar, que se está grabando, y toda esta maravillosa información que la doctora Alicia nos está compartiendo, se las vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Gracias a todos los que seguramente están haciendo algunas notas. Es información muy valiosa y la van a tener obviamente accesible en sus correos electrónicos. No hace falta que nos dejen su información en el chat. Afortunadamente tenemos todos sus datos y se las vamos a hacer llegar. Si esto es posible, terminando la sesión, con todo gusto haré un correo masivo y se las haré llegar a su correo electrónico. También avisarles que para los que quisieran una constancia de este evento, lo vamos a explicar cómo obtenerlas al final de la sesión. Así que continuamos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Bien, pues en este sentido hablábamos de indicadores de prácticas y uno de los indicadores que se está tomando mucho en cuenta es dónde se ha publicado, dónde está disponible tus publicaciones. Entonces, primero, si no publicas, no vas a tener indicadores y segundo, si publicas, tienes que buscar que estén en estas bases de datos, en estos elementos que se están tomando como referencia. Y por otro lado, también sí que hay una serie de indicadores que se centran más en ayudar a la propia visibilidad del trabajo del investigador y que aparte tiene una relación con los anteriores, ¿no? Que son uno de los elementos básicos, uno de los indicadores básicos es el número de citas que obtienen nuestras publicaciones, nuestros capítulos de libro, nuestros trabajos presentados en congresos. Entonces, una buena práctica, ahora hablaremos de estos elementos, estos indicadores, pero una buena práctica que debemos de buscar, que debemos de seguir, es que todo lo que nosotros hagamos sea accesible, visible y transparente. Perfecto, muchas gracias. Ya. Siempre hace falta. Siempre hace falta, Alicia. Gracias, adelante. Entonces, dentro de este contexto y de tener que buscar nuestra identidad digital y de tener que construirla para poder hacer accesible toda esa información, pues podemos distinguir 5 dimensiones. Podemos distinguir, por un lado, la propia identidad, que se nos conozca, la evaluación, es decir, usar una serie de elementos dentro de nuestra identidad digital para que nos puedan evaluar, para que puedan pues darnos proyectos o para que podamos escalar dentro de la carrera académica o la carrera científica. La transparencia, si nosotros todo lo que hacemos lo ponemos visible, estamos permitiendo o estamos siendo transparentes, estamos facilitando que puedan acceder a lo que nosotros hacemos y también que puedan revisarlo y que puedan mejorarlo. La propia visibilidad, ¿no? Hablábamos de que hay mucha información, muchas publicaciones, mucha investigación disponible en la red, mucho conocimiento. Entonces, si nosotros intentamos darle visibilidad, pues alguien más llegará a esa información, ¿no? A ese conocimiento que estamos compartiendo. Y por otro lado, ¿por qué no? También ese reconocimiento, ¿no? De la labor, del trabajo, del esfuerzo realizado a lo largo de nuestra carrera, ¿no? A lo largo de nuestro progreso. Entonces, respecto a la identidad, es importante que al final nos distingamos del resto de personas. Hay muchas personas investigando sobre lo mismo, hay muchas personas que investigan sobre temas de inclusión, sobre temas de brecha de género en STEM, ¿no? Que es una de mis áreas, pero yo tengo que buscar cómo distinguirme, cómo ver que hay, aunque todas hagamos o todas estas personas hagamos lo mismo, que cada una tiene sus líneas de trabajo, sus enfoques diferentes y eso solo lo podemos hacer si nosotros lo mostramos, lo incorporamos a nuestra identidad digital. Entonces, al final, la identidad, desde un punto de vista informal, es elegir una manera, ¿no? de
mantener y construir nuestro nombre y elegir una manera en la que nosotros escribimos nuestro propio nombre, y esto es algo que se puede hablar en un contexto latinoamericano. ¿Por qué? Latinoamericano y aquí en España. En otros países no tienen tantos problemas, pero nosotros tenemos normalmente 2 nombres y normalmente 2 apellidos. Entonces, esto para los sistemas de publicación que básicamente están pensados y están desarrollados en contextos de habla inglesa, en los que solo normalmente usan un nombre y usan un apellido, sobre todo el tema del apellido, pues nos encontramos con que a lo mejor en la red nuestro nombre aparece de formas muy diferentes y si no mantenemos el mismo nombre en todo, ¿cómo van a saber que somos nosotros? Por ejemplo, Alicia García o A. García, hay muchas personas en el mundo. A. García-Holgado, no hay tantas personas, o va a ser muchísimo más complicado encontrar tantas personas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista informal, elegir un nombre que utilicemos en el contexto científico, en el contexto de la publicación, de compartir contenidos educativos en la red, de compartir materiales, diapositivas, pues es un elemento importante, ¿no? Y que es algo que además se recomienda solucionar desde un momento muy temprano. Cada uno de los asistentes estará en diferentes periodos de su carrera y pues habrá escrito su nombre, habrá evolucionado como lo escribe o lo habrá mantenido siempre igual, ¿no? La clave es que en el momento que tomemos esta decisión, lo hagamos de manera consciente y de manera indefinida. Y que cuando trabajemos con otras personas, les comuniquemos cómo queremos que nos pongan en esos trabajos, en esas diapositivas, en esa información. Esto también va a permitir que sea más fácil buscar todos esos indicadores que hablaba previamente, ¿no? Y encontrar esas métricas científicas que nos van a ayudar a dar visibilidad a nuestro conocimiento, a nuestra investigación. Entonces, como recomendaciones, siempre escribir los apellidos separados por guión. Si tu nombre tiene un García del Peñalvo, por ejemplo, si tu nombre tiene esa palabra en medio, da igual, lo ponemos todo con guiones. Porque de esa manera, cuando nos busquen, se considera como una única palabra y se va a encontrar más fácilmente. Las revistas no van a separarnos, nos van a poner el segundo apellido como primero, ni nos van a poner el primero como si fuera un nombre, o nos van a quitar el segundo, porque a veces es también lo que ocurre, que te quitan el segundo apellido. Y en mi caso, por ejemplo, es que García es un apellido común, muy común, muy común. Entonces, García me representa combinado con mi segundo apellido. Respecto a las señas, los acentos, yo he visto de todo y luego cada investigador y cada investigadora pues tiene libertad para tomar sus decisiones. Para mí, si mi apellido va con acento, a mí lo correcto es mantenerlo, ¿no? Igual que si tú tienes ñes, que es en la lengua castellana, pues es lo que ocurre, que hay ñes. Si tú tienes señas, pues mantenerlas, ¿no? Porque ese es tu nombre realmente. Respecto a tu nombre propio, pues lo ideal es intentar siempre escribir el nombre completo, por supuesto también mantener acentos. Y aquí hay varias opciones. Está la opción de, si tienes 2 nombres, yo en mi caso solo tengo uno, por eso os pongo el ejemplo de mi director de tesis y director del grupo de investigación en el que trabajo. Francisco José, él tiene 2 nombres, en su momento decidió escribirlos separados, pero también hay ejemplos en los que la gente los escribe juntos con un guión. Entonces sería Francisco-José. Esto es una decisión también a tomar. También decidir cómo si tienes María delante, normalmente María, a menos que sea el nombre por el que te llaman habitualmente, se abrevia. Entonces, la mejor manera de escribirlo abreviado en un contexto científico es con la M sin la A arriba. ¿Por qué? Pues porque lo indexan mejor, porque los sistemas
lo manejan mejor que con la A en pequeñito. Muchos no la aceptan. Entonces, la M. ¿Que nosotros queremos mantener el María completo? Pues mantenemos el María completo. Pero son decisiones que tenemos que tomar de manera, pues, lo antes posible, ¿no? Y mantenerlas siempre. De tal manera que siempre me puedan encontrar. Por otro lado, desde el punto de vista formal, podemos estar hablando, y yo creo que quien encuentra tu par ya habéis estado hablando de ORCID, pues estaríamos hablando de ORCID, un identificador único que se asocia a cada investigador, que no depende de tu nombre, sino que depende de ese identificador, que son estos numeritos que aparecen después de la URL, después de ORCID. Este identificador es único y cuando entras en él ya tiene asociados una serie de formas en las que escribir tu nombre. Entonces, yo, aunque empecé muy joven a publicar, no empecé muy joven a decidir cómo ponía mi nombre. Yo fui consciente de todo esto unos años después de haber empezado a publicar, de haber empezado a compartir materiales educativos. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que yo hay en un periodo en los que he sido a García, o por lo menos me lo procesaban así, a García, a Holgado, a García Holgado separado, Alicia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre, alguna vez ha holgado también. Lo que ocurre es que con el ORCID tú también puedes indicar cuáles son los nombres asociados a ese ORCID. De tal manera que, bueno, pues es una manera también de arreglar esta no decisión que tomé en los años previos. Y luego, pues en el resto de periodos casi siempre se me va a encontrar por García-Holgado, ¿no? Entonces, es importante tener claro, ¿no?, que ORCID no es una red social, que no es para que guardemos toda nuestra bibliografía. De hecho, simplemente puedes conectarlo para que indexe automáticamente con otras bases de datos tus publicaciones. No te da métricas como investigador de cómo es tu producción científica. Ni siquiera es necesario rellenar toda la lista de publicaciones, pero sí que lo que es importante es tener ese identificador que además cada vez más revistas te piden y que además te va a identificar de manera única. Además, estamos hablando todo el rato de métricas, indicadores, revistas, y lo que ocurre es que al final también estábamos hablando de la evaluación. Y actualmente, en el marco actual de evaluación, lo que se está teniendo en cuenta es dónde estás publicando más que el contenido de tu propia publicación. La pregunta que dejo ahí en el aire es, ¿por qué una publicación que está en abierto, que tú escribes y pones a disposición en tu repositorio institucional, tiene menos calidad que una publicación que tú realizas y publicas en una revista, que está indexada, que es Q1, etcétera? Bueno, ciertamente es verdad que este tipo de revistas aseguran unos tipos de evaluaciones y de revisiones por pares, pero ¿qué pasa si tú también aplicas ese proceso a ese trabajo que has publicado en tu repositorio institucional en abierto? Si has aplicado el mismo proceso, aunque hayas aplicado el mismo proceso, lo que ocurre es que solo se te va a tener en cuenta la revista donde está publicado o el contexto donde está publicado, ¿no? El concepto de factores de impacto, ¿no?, de cuartiles, de bases de datos, de indicadores que tiene la propia revista donde estás publicando, que además depende de las citas que reciban, en gran medida de las citas que reciban sus trabajos. Así que al final, la visibilidad que tú le das a tus publicaciones también repercute a la visibilidad, al factor de impacto de las revistas en las que las tienes publicadas. Hay muchísimas, no me voy a centrar en esto porque miro el reloj y si no, luego no me da tiempo, pero hay muchísimas críticas al uso de los factores de impacto para evaluar el nivel de calidad de nuestras investigaciones. Se está dejando de lado muchos elementos que son más relacionados con el impacto que realmente o la transferencia que realmente puede tener esas investigaciones. Y entonces, bueno, pues sí que existen movimientos o se está trabajando desde la comunidad científica para que el factor de impacto no sea únicamente un elemento para medir nuestra calidad o la calidad de nuestras investigaciones, ¿no?
se está buscando ir hacia un modelo donde, por supuesto, donde hayas publicado tenga una cierta importancia, porque ya os digo, se aplican una serie de métodos de evaluación que aseguran en cierta medida la calidad del contenido que estás publicando, pero que al contenido en sí mismo se le dé muchísima más prioridad, ¿no? Entonces, bueno, como resumen nos quedan aquí algunas de las bases de datos de revistas, ¿no? Muy conocidas, Web of Science, Scopus, Dialnet, Reddit, o de los productos para evaluar las propias revistas, pues los índices de Scimago, CiteScore, también se utilizan las métricas de Google. Desde hace poquito Dialnet está incorporando métricas, JCR, ¿no? Scopus, Scimago, Scopus se utiliza mucho en América Latina sobre todo. Y también elementos para evaluar los propios artículos, ¿no? Web of Science, Scopus, Google Scholar. En este contexto, también tenemos que tener unos elementos que construyan nuestra identidad digital. Entonces, ¿qué deberíamos de mantener? Deberíamos de mantener un perfil en aquellas bases de datos, principalmente Web of Science y o Scopus, en las que al menos tengamos alguna publicación. Si no tenemos publicaciones en Web of Science, no pasa nada. Simplemente no mantenemos un perfil ahí, no nos creamos un perfil ahí. Pero si tenemos publicaciones, es recomendable crearnos un perfil y decir, esta publicación está asociada a este perfil. De tal manera que si nos buscan, lo tengan todo muy ubicado y nos encuentren y encuentren otros trabajos que nosotros estamos haciendo en esa línea del que leyeron y del que van a aplicar algo, ¿no? Y también es importante mantener Google Scholar. Antonio empezaba introduciéndome, pues hablando, ¿no?, de mi perfil en Google Scholar. Y es que Google Scholar es lo más visible, lo más accesible. A día de hoy, cualquier ciudadano puede acceder a Google Scholar. Muchas veces se utiliza en contextos educativos, de escuela, de preuniversitarios, también universitarios, y eso va a hacer que tu investigación, tu trabajo, tus contenidos estén accesibles a una mayor parte de la población y no solo en los contextos científicos como puede ser Web of Science y Scopus. Entonces, esto nos va a permitir mantener estos perfiles, nos va a permitir que sea más accesible la información y además también nos va a permitir asegurar esa transparencia, ¿no? Con Google Scholar van a poder, como decía, ver toda la información, toda la investigación que hacemos y en el caso de Publoms no solo van a poder ver la investigación que hacemos, sino que además van a poder ver las revisiones de otros trabajos que nosotros hacemos. Todo el ecosistema de publicación científica se basa, aparte de factor de impacto, se basa en que se hacen revisiones por pares. Es decir, el artículo es revisado por al menos, depende de la revista, pero por al menos 2 personas, que a veces saben o no quiénes son los autores, pero se revisa por 2 personas. Eso es un trabajo que se hace desde el punto de vista de la investigación. Normalmente el investigador, vamos, no conozco o no he conocido todavía ninguna revista que lo pague. No te paga por hacer revisiones, para evitar sesgos. No te paga, entonces ese trabajo que haces se puede reflejar en Publoms, que actualmente es el mismo perfil de Web of Science. Asimismo, con este mantenimiento de Google Scholar, Scopus y Publoms Web of Science, vamos a dar más visibilidad a nuestra propia producción, ¿no?, como estábamos viniendo hablando durante todos estos minutos, ¿no?, que os he estado contando. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta una serie de redes sociales. De redes sociales que son redes sociales verticales, es decir, que están centradas en una temática, están centradas en un público específico y que también van a dar acceso a la investigación que hacemos y nos van a permitir establecer comunicación, establecer diálogos con otros investigadores. Y en este sentido hay 3 grandes redes sociales especializadas que, bueno, pues que actualmente están siendo a nivel mundial las más utilizadas, que son ResearchGate, que son Academia y que es Mendeley.
Es cierto que la presencia en estas redes sociales es lo que actualmente está influyendo en que tengamos mayor visibilidad, porque bueno, pues están muy bien posicionadas en los buscadores, entonces suelen salir en los primeros resultados de búsqueda si alguien está buscando algo sobre una temática que tú estás investigando. Es muy normal que vaya a salir dentro de estas redes sociales, ¿no? No es necesario tener presencia en todas ellas, sí que sería recomendable tener la presencia en al menos una. Digo, no es necesario tenerlas en todas porque al final, cuantos más perfiles tengas, más tienes que mantener. Y una de las cosas que hay que tomar decisiones es cuánto tiempo tenemos para invertir en construir nuestra identidad digital. Además, aunque estas redes sociales sí que te dan métricas, indicadores de tu visibilidad, de cuántas citas o cuántas visualizaciones tienen tus artículos, sí que es verdad que no son las métricas que podemos utilizar para evaluar un proyecto o para evaluar una investigación. Entonces, en este sentido, no van a poder incorporarse en los currículums oficiales, sino que, bueno, vas a tener que utilizarlas para otros objetivos. También sirven para establecer comunicación con otros investigadores y además sirven para acceder a investigaciones que no tienes accesibles a través de las revistas, porque muchas veces los investigadores publican aquí sus investigaciones o, lo más importante, les puedes solicitar si te la pueden mandar, que es algo muy útil, porque a veces no pueden ponerlas disponibles, pero sí que puedes solicitarles que te las manden y te las mandan. Academia tradicionalmente se ha utilizado más para el área de ciencias sociales, si bien es cierto que actualmente tanto ResearchGate como Academia se utilizan para todas las áreas. Si bien estas redes sociales, para promover que sigamos utilizándolas, pues nos dan una serie de reconocimientos. A mayores, una serie de reconocimientos que serían pues, estos que tenemos aquí, como en ResearchGate, que nos gamifica la experiencia, o pues, nos dice, he puesto pues, a Francisco porque al final es el que más activo es en esta red social y como veis, pues está entre el top de los revisores en revistas dentro de Publons y en el caso de ResearchGate, está en el, bueno, no, esto es Publons también, está en el top de reviewers tanto de 2018 como de 2019, ¿no? También hay otra serie de indicadores que son pues cuántas veces ha tuiteado tu publicación, cuántas visualizaciones ha tenido en Facebook, cuántas personas lo han leído en Mendeley. Todos esos elementos son métricas alternativas que se pueden acceder pues, a través de diferentes herramientas como son Dimensions y como es Altmetric. Pero eso nos permite ver un poquito más allá, ¿no?, de esas métricas tradicionales, de esos factores de impacto que se estaban utilizando hasta el momento, ¿no? Y ya para terminar, ¿no?, y que no se nos vaya demasiado el tiempo, pues vamos a ver lo que es un protocolo para crear la identidad digital de un investigador, ¿no? De todo esto que hemos estado hablando, sí que ya hemos indicado tres grandes perfiles que son Web of Science, Publons, Scopus y Google Scholar, que todos deberíamos mantener. Un ORCID, por supuesto, deberíamos tenerlo todos. Y luego, pues, elegir alguna de estas redes sociales. Entonces, en este sentido, el protocolo, ¿no?, para crear nuestra identidad digital se dividiría en 9 puntos, ¿no? Un primer punto que sería elegir ese nombre, ¿no?, como hemos estado viendo. Un segundo punto que sería, vamos a crear nuestro perfil de ORCID, vamos a configurarlo y vamos a asegurarnos que tenemos todas las opciones que nuestro nombre, de cómo se escribe nuestro nombre, haber indicado a qué institución o instituciones pertenecemos, podemos o no indicar las publicaciones. Y luego sí que ya centrarnos en lo que son los perfiles en Web of Science, en Scopus y en Google Scholar. En Web of Science tienes dos perfiles, o tenías dos perfiles, que era el Researcher ID, desde el cual llegabas desde la propia Web of Science, y Publons. Lo que ocurre ahora es que los han fusionado. Entonces, con tu Research ID llegas a Publons, que abarca no solo tus publicaciones, sino también todos los trabajos que revisas. Respecto a Scopus, sigue manteniendo
Es importante curar los contenidos de estas redes, de estos perfiles. Eso significa que si me creo un perfil en Scopus, yo voy a intentar ver eh, qué publicaciones que ya hay en Scopus son las mías, para indicarlo y decir en mi perfil, estas son mis publicaciones. Y si alguien busca en Scopus y ve una de tus publicaciones y hace clic sobre el nombre del autor, le llevarán a tu perfil. Y ahí es donde estamos incrementando la visibilidad. En Google Scholar es muy importante, entre otras cosas, mantenerlo, porque Google Scholar te mete muchísimas cosas, muchas veces que no son tuyas. Muchas veces no, porque si escribes tu nombre siempre de la misma manera, pues es verdad que aprende y solo te mete cosas que son al menos cercanas a ti. Pero sí que es importante revisarlo para evitar que te meta contenidos que no quieres tener, que no son tuyos. Respecto a redes sociales, yo recomiendo crearse un perfil en ResearchGate. Particularmente a mí me gusta más y tengo mucha más interacción a través de ResearchGate que en Academia o Mendeley. Pero de verdad, esto es a gusto de cada uno, es algo que cada uno tiene que diseñar. Parte del protocolo es toma de decisiones. Toma de decisiones, en este punto 6, pues sería qué red social vertical voy a mantener. ¿Puedo decidir no mantener una red social vertical? Por supuesto, es una decisión que también tenemos que tomar dentro de todas estas características y elementos que os he ido contando. Y por último, hay dos elementos que son muy importantes. Ya habíamos hablado del tema de ir manteniendo un perfil como revisor. Si tú revisas artículos, por lo menos que tenga un valor todo ese trabajo que haces, que aparezca en algún sitio. En Publons no es visible la revisión que tú das, ni es visible el artículo que tú has revisado, simplemente es visible la revista o el congreso donde has revisado. Y los dos últimos puntos es, tú todo esto lo haces a nivel público, pero luego estaría bien que mantengas un registro de toda tu identidad digital, es decir, que sepas dónde tienes publicaciones, qué indicadores tienes, qué métricas tienes, el índice H, en qué revistas, en qué cuartiles publicas, cuántos JCRs, cuántos Scopus, cuántos capítulos de libro, y que lo vayas actualizando. Porque de esa manera, cuando en algún momento alguien te solicite para una ayuda, para cualquier cosa, esa información vas a tenerla clara y actualizada y vas a saber cuál es la ruta que deben de tomar para encontrar toda y verificar toda esa información. Y por último, es muy importante divulgar, propagar toda la actividad que nosotros estamos desarrollando. Os dejo en la presentación unos tutoriales. Teníamos algunos más antiguos, pero estos los ha actualizado el profesor Francisco José García Peñalvo pues durante la pandemia, en mayo de 2020. Entonces os he puesto estos porque son los últimos. Son tutoriales, hoy no es posible contar cómo funciona cada una de las herramientas, no es posible crearnos un perfil en cada una de ellas, pero estos vídeos son muy cortitos y hay sobre Publons, sobre Scopus, sobre Google Scholar, también sobre cómo obtener las principales métricas de WOS, Scopus y Google Scholar, y sobre ResearchGate, ¿de acuerdo? Sobre Academia teníamos uno muy antiguo, que es que no se puede utilizar ya porque Academia cambió toda su interfaz, entonces lo hemos eliminado. Entonces, estos tutoriales son muy breves y cuando tomáis esa decisión al aplicar el protocolo, podréis ver alguno de ellos y decir, bueno, pues principales características a cumplir en cada una de estas redes. Cada tutorial dura unos 10 minutos, 15 como mucho, y explica los elementos principales, ¿no? Entonces, Publons también. Respecto al registro de identidad digital, lo importante es, como os decía, mantener toda esa información y lo más cómodo es utilizar una hoja de cálculo. Es una hoja de cálculo donde tú tienes una hoja de cálculo en Google Sheets, en Excel, en las hojas de cálculo de OpenOffice, donde queráis. Pero donde tú mantienes toda esta información actualizada, ¿no?
La actualizas de vez en cuando, no hace falta volverse locos y actualizarla cada semana, pero sí tener toda esa información a mano disponible y sobre todo saber dónde tengo esos perfiles, saber dónde tengo esos elementos que están manteniendo mi identidad digital. Y respecto a la divulgación, a la propagación de la actividad que hacemos, pues ya es ir un poquito más allá. Una cosa es que publiquemos contexto científico, congresos. Cuando ya hablamos de divulgación, de propagar más allá y de transferir a la sociedad todo esto que hacemos, ya estamos hablando de redes sociales horizontales, Twitter, Instagram, Facebook, blogs. ¿Qué ocurre? Que al final esto requiere mucho tiempo, sí que te da un cierto reconocimiento y por supuesto te da muchísima visibilidad. Entonces, se debe de divulgar, debería ser algo que todos hiciéramos como parte de nuestro día a día a la hora de generar conocimiento y de investigar. Se debe transferir ese conocimiento, pero hacia la sociedad, pero requiere un cierto tiempo. Entonces, también tenemos que medir en este punto qué vamos a querer hacer. Somos personas con mucha facilidad para contar todo lo que vamos haciendo en un formato blog, en un formato más accesible para la sociedad. Somos más de crear contenidos visuales porque nos dedicamos a un área en la que todo es muy visual. Pues a lo mejor me compensa crearme un canal en YouTube, a lo mejor un canal de divulgación científica a través de vídeo o un perfil en Instagram. También existen perfiles de divulgación en TikTok. TikTok se conoce ahora como una de las redes sociales que más utilizan los jóvenes, pero para hacer retos y cosas así, pero realmente también hay perfiles educativos y hay perfiles de divulgación científica. Entonces es otro medio más. Tal vez prefiera hacerme Twitter. Twitter ahora mismo es una de las redes sociales para divulgación científica que más se está utilizando. En cualquier caso, lo que yo mantenga tiene que ir acorde al tiempo que yo disponga y al tiempo que yo crea que le voy a poder dedicar. Entonces, en este sentido, Twitter, si ya eres un usuario de Twitter, porque si no lo eres, es muy difícil que de repente vayas a querer, vayas a ser activo en Twitter, ¿de acuerdo? Es algo difícil. Entonces hay que elegir algo que sea cómodo, que encaje con tu manera de vida, con tu manera de trabajar. Y en este caso os cuento Twitter porque, bueno, yo he sido una gran usuaria de Twitter casi desde que existe, luego dejé de serlo un tiempo para usar muchísimo más Instagram y ahora estoy en un equilibrio. Uso Instagram sobre todo desde el punto de vista personal y uso Twitter desde el punto de vista profesional. Ha ido evolucionando. Yo mantenía un perfil híbrido donde combinaba lo personal con lo profesional, pero bueno, en los últimos años ha ido evolucionando sobre todo hacia lo profesional. Entonces lo uso tanto para dar visibilidad a la actividad que yo hago, como para dar visibilidad a la actividad de otros compañeros que me parece interesante que llegue, ¿no?, a más gente, y también pues para compartir investigaciones y cosas que hago para que puedan ser utilizadas por otras personas. Twitter es bastante rápido, es bastante intuitivo de utilizar, son mensajes cortos, con imágenes, con vídeos, donde tú transmites una serie de ideas. Sí que para utilizarlo como canal de difusión científica, pues os dejo aquí algunas recomendaciones, como bueno, si yo ahora que tuiteo mucho para Latinoamérica, pues hay que buscar una hora adecuada para Latinoamérica y Europa, una hora adecuada que encaje tanto para Latinoamérica como para Europa, porque si no puede ocurrir que estoy tuiteando aquí en Salamanca, pero en Latinoamérica todavía no han amanecido, entonces nadie lo va a leer. O puede que decida tuitear a horario latinoamericano, tarde latinoamericana. Hablar de Latinoamérica en general hay muchos usos horarios, pero bueno, llega un momento en que la tarde latinoamericana, aquí es la noche profunda, entonces nadie lo va a leer. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Hay que intentar no repetir tweets, no tiene sentido. Hay que intentar no repetir. Nadie lo va a leer más porque nosotros lo escribamos varias veces y da una apariencia un poco rara, ¿no?, a nuestro canal de Twitter.
Hay que intentar diferenciar entre cuentas personales y cuentas de gestión de un grupo o de gestión de un proyecto. No se puede tuitear lo mismo ni de la misma manera. Muchas veces las cuentas de un grupo de investigación o de un proyecto de investigación las llevan varias personas. En cualquier caso, las cuentas que mantengamos para divulgar a través de Twitter, si no vamos a tuitear, es mejor borrarlas, es mejor no utilizarlas, porque una cuenta con pocos tweets, con muy pocos seguidores y sin actividad en el último año, lo único que está haciendo es no trabajar para mejorar nuestra reputación, sino justo todo lo contrario. Y nuestra reputación puede ser de un proyecto, puede ser de un grupo de investigación, puede ser nuestra propia cuenta personal. Como canal de divulgación científica, hay que intentar promover también, pues igual que ponemos en nuestras diapositivas nuestra cuenta de correo electrónico, poner también nuestra cuenta de Twitter, @ y el usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a usar Twitter? Tenemos que usar un lenguaje más coloquial, más comprensible. La idea es intentar divulgar o expresar opinión sobre el trabajo, sobre nuestro propio trabajo. Yo siempre recomiendo no entrar en conversaciones o debates que no llevan a ningún sitio en Twitter, aunque por otro lado se pueden establecer debates muy interesantes a través de Twitter con otros usuarios. Pero mi recomendación es intentar no tener grandes problemáticas, ¿no? Porque al final todo lo que hagamos en Twitter queda publicado y queda visible. Mi recomendación también es que dejéis los tweets públicos, que la cuenta de Twitter sea totalmente abierta. En caso de la que configuréis como privada, estaríamos realmente yendo en contra de todo lo que estamos hablando, ¿no? Esto si estamos hablando de una cuenta de divulgación, de difusión de vuestro trabajo. Si estamos hablando de una cuenta personal, pues cada uno es totalmente también libre de ponerla totalmente privada. Hay que intentar, ¿no? Bueno, pues si vamos a compartir un artículo que hemos escrito, un capítulo de libro, un vídeo que hemos hecho, un contenido educativo, pues hay que intentar poner el enlace, hay que intentar poner el DOI, ¿no? El identificador único de ese artículo, para que sea accesible a todos los usuarios, ¿no? Y ya para acabar, muy brevemente, con unas conclusiones, pues es importante que como investigadores creemos nuestra propia identidad dentro del ecosistema digital y la identidad digital al final va asociada a nuestros perfiles digitales. Además, es verdad que es un trabajo pesado, que exige un cierto esfuerzo, que es algo que debemos mantener continuamente y que además las redes y las herramientas cambian continuamente, pero por otro lado, esto nos va a repercutir a nosotros en visibilizar nuestro trabajo, en nuestra producción científica, en permitir ser evaluada, permitir que nuestra investigación sea evaluada y continuar mejorando y aprendiendo, en recibir reconocimientos por la labor que hacemos de investigación, que a veces no se ve tan reconocida más allá de nuestra propia institución. Y sobre todo, pues también mostrar cómo nosotros muchas veces con subvenciones públicas, con subvenciones que nos otorga el gobierno o las universidades públicas, estamos investigando. Entonces, mantener esta identidad digital y hacer visible todo lo que hacemos también es una forma de rendir cuentas a la sociedad y demostrar que el dinero que la sociedad aporta se está utilizando con unos fines y se está utilizando para transferirlo a la sociedad, ¿no? Entonces, aunque sea un poco pesado, aunque tenga estos pequeños inconvenientes, a nivel de la sociedad actual es importantísimo compartir, importantísimo ser visible, cuidar nuestro perfil. Es muy importante mantener una serie de buenas prácticas donde cuidemos toda la información que compartimos, que busquemos siempre ir hacia ese enfoque de ciencia abierta, ese enfoque de acceso abierto
Y también que no descuidemos esa parte de difusión de la producción científica, de divulgación científica, porque eso es una de las cosas que va a permitir transferir a la sociedad, ¿no? Y en este sentido, pues como hemos visto, hay unos perfiles que deberíamos de mantener y cuidar: Web of Science, Scopus, ORCID, Google Scholar, y elegir si mantenemos una red social vertical. Hay que saber dónde tomar las métricas, dónde buscar esos indicadores que van a permitir medir nuestro impacto o el impacto y la calidad de nuestra investigación. Y hay que intentar evitar que esos indicadores los recojamos de una única fuente. Al final, como veis en el registro de la identidad digital, hay muchos sitios y esos indicadores de la investigación, ese índice H, esos elementos, ¿no? Ese número de citas, eso depende también mucho de dónde lo mires. Entonces, es mejor siempre aportar varias fuentes, de tal manera que la persona que está revisando o que está viendo, ¿no?, tu trabajo, pues tenga varios elementos donde mirar y vea que está siendo totalmente transparente. Y para cerrar, dentro de aquel gráfico sobre las dimensiones de la identidad digital, ¿dónde se colocan cada una de las herramientas, ¿no?, que hemos estado mencionando? En identidad, ORCID; en evaluación, Google Scholar, Google Académico, Dialnet, Scopus y Publons. Publons es Web of Science. A nivel de transparencia, Google Scholar para publicaciones y contenidos, y Publons sobre todo para revisiones de artículos. A nivel de visibilidad, las redes sociales verticales, como ResearchGate, Academia. Y a nivel de obtener reconocimientos, de obtener esas puntuaciones o esos premios, ¿no?, por ir mejorando, ir creciendo, pues hablaríamos de ResearchGate y Publons principalmente. Y con esto dejo por aquí las referencias de todo el trabajo que están por ahí citadas. Y, ¿por qué se me ha abierto esto? Y, porque he hecho el clic. Y por último, pues daros las gracias, ¿no?, por estar aquí escuchándome este ratito, ¿no? He intentado condensar todo lo que he podido, esta información que podríamos estar hablando horas. Sí, gracias Alicia, qué gusto, muchas felicidades. La verdad he estado a todos los comentarios en el chat. Tenemos una serie de preguntas y comentarios. Nos quedan muy buenos 15 minutitos y por ahí, si fuera necesario, lo aumentamos 5 más. Yo espero que el público no se incomode por ello. Lograste condensar casi 70 diapositivas en 50 minutos y ese es un gran logro, Alicia. Muchas gracias. Voy a dar un comercial para todos los que estamos aquí. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Al final voy a explicarles cómo pueden obtener su constancia, así que los que quieran quedarse al final, me voy a tomar 3 minutitos más para explicarles cómo generar su constancia, comentarles también que esta sesión está siendo grabada y se las vamos a hacer llegar a su correo electrónico junto con la presentación, es decir, con las diapositivas. El día de hoy me encargo de hacérselos llegar. Alicia, yo estoy maravillado porque, de hecho lo escribí en el chat, hay algunas preguntas que me representan, ¿no? Porque alguien por ahí decía si también LinkedIn es bueno o no. Yo te veo mucho en Twitter, eso está genial. Tal vez no tanto en Facebook, pero en Twitter te sigo y nos seguimos. Entonces, ya nos platicarás. No quiero tomar los micrófonos porque tenemos muchas preguntas. Así es que muchas gracias. Nos vamos a preguntas y respuestas y regreso para cerrar la sesión. Así que, Hildita, por favor, haznos los honores y interactuemos con nuestra querida doctora Alicia García Holgado desde España, Salamanca. Muchas gracias, maestro Canchola. Tenemos muchísimas preguntas, doctora, muchos comentarios en el chat, agradeciendo su presentación, excelente presentación, muchas gracias, muy generosos y valiosos aportes, desde muchos lugares de Latinoamérica. Antes de empezar con las preguntas, doctora, coméntenos cómo se siente. Pues bien. Bien, todo bien.
Tiene mucha Eh, audiencia de Latinoamérica y, y es Sedienta. temprano. Así es, y es temprano, como bien lo comentaba, aquí apenas son las 10:15 de la mañana, hora del centro de México, y hay muchas personas en otros lugares donde son 2 horas antes, 3 horas antes, y aquí están muy felices con los comentarios. Antes de comenzar, nuestro asistente César Ricardo Pérez nos deja unos links para que ustedes empiecen a entrar y se empiecen a empapar de estos temas. Por favor, todos estos links están en el chat, son canales de YouTube, entre ellos el canal de Grial, de Grial USA, de USAL, perdón, también nos dejó varios links de identidad digital y dimensiones. Chéquenlos, están todos en el chat. De todas maneras, los vamos a recuperar para que si ustedes se les pierden, se les envíe junto con esta presentación. Entonces, comencemos con las preguntas. Voy a empezar con Rigoberto Zapata, que esta pregunta es bien importante. ¿Cómo y dónde publicar para que una investigación sea accesible para las personas en condición de discapacidad? Formatos y lenguaje accesible e inclusivo. A ver, ahora casi todas las revistas de alto nivel y casi todas las bases de datos, pues como son ACM y Alcubo, están cuidando bastante más la accesibilidad. Entonces, estamos pasando de disponer únicamente de PDFs que a veces no se cuidaba que fueran accesibles, porque sí que un PDF también puede ser accesible, pero con ciertos elementos. Se está pasando también a poner a disposición versiones en HTML que pueden pues, ser más fácilmente leídas por lectores para personas con diferentes características. Y entonces, en este sentido, bueno, desde ese punto de vista, pues las revistas es verdad que de alto impacto, que tienen más dinero, ciertamente, para invertir en este tipo de aspectos más tecnológicos, porque al final son elementos más tecnológicos de cómo facilitar el acceso a esa información, pues es verdad que está siendo pues, es lo más recomendable, ¿no? Cuando publicamos en abierto, cuando publicamos, nosotros creamos nuestras propias publicaciones, incluso nuestros propios contenidos, sí que ahí tenemos que aplicar una serie de parámetros, más nuestra responsabilidad propia. Entonces, si creamos vídeos, pues tenemos que tener cuidado de subtitularlos, de proporcionar una transcripción. Si publicamos imágenes, una de las cosas que ahora está incorporándose en muchas redes sociales son que, pues, por ejemplo, en Twitter, cuando tú publicas una imagen, ya puedes proporcionar un texto alternativo. Ese tipo de cosas también se están haciendo en las revistas. Por ejemplo, ACM está como toda la base de datos, la Digital Library, donde se publican las actas de un gran número de congresos, sí que sobre todo más orientados a las áreas de ingeniería y computación. Lo que está haciendo es que ya te está pidiendo en todos los artículos que publicas con ellos que des un texto alternativo a las imágenes. Eso es para hacerlo más accesible. Y esta práctica se irá extendiendo pues, a revistas, se irá extendiendo a otras bases de datos, porque al final son esos pequeños elementos los que marcan la diferencia con que esas personas con diferentes características de acceso a la información puedan acceder a la información como cualquier otra persona, ¿no? Que al final pues es lo importante. Claro, claro, entiendo. Aquí surgió otra pregunta de Elaine Turena Pérez, que es bien importante también. ¿Hay algún momento donde se considere la caducidad de un perfil o de ese perfil para un investigador dentro de un ecosistema digital? A ver, la caducidad realmente la ponemos o nosotros o la tecnología que está sustentando el perfil. Vale. Entonces, si nosotros tenemos perfil, por ejemplo, en academia.edu y ResearchGate, y llega un momento en el que academia.edu o ResearchGate cierra, en ese momento cierra o empieza a cobrar, por ejemplo, por mantener tu perfil o cosas así, ese es el momento de darle caducidad. Si nosotros tenemos toda nuestra identidad montada
vamos manteniendo nuestros diferentes perfiles. Y llega un momento en el que nos vemos desbordados, entonces tenemos que hacer un repaso de este protocolo y ver qué perfiles vamos a mantener. Y a los que no, darles caducidad, borrarlos. Si por ejemplo tenemos una cuenta de Twitter, eso es una cosa que muchas veces ocurre. Tú tienes una cuenta de Twitter, pero normalmente la usas para leer los tweets de otras personas, eh, o simplemente la tienes creada de hace un montón de años y no la has vuelto a usar, ¿vale? En esos casos, pues yo recomendaría empezar de cero. Porque realmente lo que tienes previamente a lo mejor tiene 5 o 6 años, no te va a aportar nada, no vas a perder nada, y entonces en ese caso esa cuenta está, como hacía la pregunta, está caducada, y lo que tienes que hacer es resetearla y volver a empezar, ¿no? Entonces depende un poquito también de cada una de las características. Claro, y qué bueno que lo menciona porque, por ejemplo, habemos personas, yo me cuento, que realmente nada más para eso uso Twitter, ¿no? Para leer lo que dicen otras personas. Pero si yo quisiera dedicarme a la divulgación científica, pues sí, lo más conveniente es empezar desde cero. Lo voy a mantener muy en cuenta, muchas gracias. Tengo otra pregunta de Janet Velasco. ¿Cómo equilibrar la reputación con la utilización de las normas APA u otras normas de edición? ¿Cómo equilibrar? Ajá, la reputación digital con la utilización de normas APA u otras normas de edición. A ver, no sé si lo entiendo muy bien, Ajá. pero la reputación es todo. Entonces, si nosotros publicamos, tenemos que cuidar el formato de las cosas que publicamos. Bien, publiquemos en una revista, que es verdad que en una revista ya te lo van a obligar a que lo cumplas, o bien lo estemos autopublicando o estamos haciendo un informe técnico, que a veces pues eso no lo publicas más que en un repositorio abierto. Claro. Entonces, siempre que eso va a influye por supuesto en tu reputación, porque si otro científico, no una persona a pie que a lo mejor no sabe citar en APA o en I al cubo o en el estilo que sea, pero si otro científico llega a tu documento y ve que estás citando mal, es que a mí eso me da mucha rabia, entonces lo cuido mucho. Entonces, es algo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y yo a mis doctorandos se lo digo siempre, o sea, creo que uno de los comentarios que más les hago es, revisa, el estilo no está bien, te falta información en la cita, porque luego eso va a tener impacto en lo que los demás piensen de él, en cómo cuida los detalles formales. Claro, claro, y hace todo el sentido. Y aquí tengo otra pregunta de Janet Velasco que se conecta mucho con una pregunta que nos acaban de hacer recientemente en el chat por Edgar Ramírez. ¿Qué recomienda para evitar el plagio y el uso de imágenes con licencias Creative Commons? Que básicamente se parece mucho a la respuesta de Edgar, a la pregunta, perdón, al compartir nuestras investigaciones, ¿qué cuidados debemos tener para que se mantenga la propiedad intelectual de las mismas? Nunca perdemos la propiedad intelectual. Quiero decir, aunque publiquemos en abierto, hay muchas revistas que permiten publicar en abierto, no solo porque nosotros hagamos autopublicación o lo indexemos dentro de nuestros repositorios. Hay muchas revistas con diferentes enfoques, lo tenías en las slides, pero sobre todo pues con un enfoque más de pagar para que esté en abierto, que eso es la ruta dorada, o que simplemente está totalmente en abierto porque al publicar en esa revista sigue unas políticas de acceso abierto. Independientemente de eso, la propiedad intelectual es nuestra. Igual que si nosotros colgamos una fotografía en Internet, sigue siendo nuestra. Quien viola los derechos de autor o la licencia Creative Commons que tú le tienes puesta son las personas que la utilizan. ¿Qué ocurre? Que realmente es muy difícil controlar que alguien no te copie una fotografía. En cuanto a textos, empieza a ser más difícil, porque casi todas las revistas con un cierto nivel utilizan, se me ha olvidado, solo me sale el nombre de la herramienta, Turnitin,
utilizan herramientas para mirar el nivel de plagio de los textos, el nivel para comparar los textos que tú les envías con los textos que hay disponibles en la red y en sus propias bases de datos. En las propias universidades empiezan a utilizarse muchos estos detectores de plagio para los trabajos de fin de grado, de fin de maestría, las tesis, que son lugares que a veces no están luego disponibles al público y en los que sí se puede realizar, en los que podría darse este plagio, ¿no? Simplemente porque no vayan a pasar por este tipo de filtros, pero sí que pasan porque muchas universidades ya los están pasando. En cualquiera de los casos, si en algún momento tú encuentras que alguien ha plagiado tu trabajo, simplemente puedes justificar, o sea, puedes reclamarlo, puedes justificarlo, sobre todo si es en revistas y en contextos controlados, ¿no? Si lo ha publicado en un blog, pues tendrás que ir a por él, ¿no? Sí que hay mecanismos legales, pero bueno, siempre suele ser más difícil. Pero si tú, por ejemplo, encuentras que en un texto o en un texto que tú has publicado o en un texto que estás leyendo, de repente encuentras o alguien te dice, mira, es que medio artículo es como el tuyo. Tú ahí, si tú ya tienes tu trabajo publicado, tienes una fecha donde lo publicaste que es previa a la otra publicación de ese artículo, es que no hay más misterio. Si tú lo subiste a un repositorio en X fecha, eso queda grabado cuando lo has subido, es tuyo. O sea, realmente siempre es tuyo. O sea, y por no compartir en abierto, tampoco nos vamos a asegurar de que no nos plagien. Que eso es uno de los grandes miedos que tiene la gente, ¿no? Y hablo de gente en general. No por no compartir en abierto, vas a evitar que alguien copie tu trabajo. Lo puede copiar un revisor. Lo puede copiar porque haya pagado y acceda a la revista o a la base de datos de pago que accedes a eso. O sea, eso nunca jamás nadie va a evitar que lo puedas hacer, que te lo puedan hacer. Entonces, al final, uno de los enfoques que se está tomando es al revés. Vamos a educar a la sociedad para que respete las licencias Creative Commons, para que sea consciente que si tú subes una foto a Twitter, esa foto no pasa a ser del mundo entero, sigue siendo tuya, ¿no? Entonces, eso es... Puedo liarme mucho hablando de licencias y de derechos. Sí, de hecho es un tema bastante importante. Tengo un par de comentarios y un par de preguntas. Primero quiero hacer los comentarios de la doctora Fernaida Silva. Ella comenta, a mí me ha resultado de mucho impacto en mi carrera ResearchGate. Además tiene una métrica no convencional que es social, está a la mano y hay un feedback directo. También de Eric Ortiz, nuestro compañero Eric Ortiz, él dice, y tiene toda la razón del mundo, los bibliotecarios podemos ayudar al investigador a generar un análisis o reporte de citas de todas sus publicaciones y unificar su identidad digital. Pregunten a su bibliotecario, sí, les va a servir de muchísima ayuda. Tengo aquí otra pregunta de Nayibe Sánchez. ¿Existen documentos que nos permiten aprender con mayor profundidad sobre estas plataformas? Sí, las respuestas son, hay muchos documentos, pero yo os he puesto en la presentación los pequeños videotutoriales que condensan, esos videotutoriales condensan muchos slides, mucha información que en talleres se ha contado, porque realmente al final este trabajo al que llego yo hoy y os he compartido es el trabajo tanto de Francisco como mío a lo largo de varios años. Entonces, bueno, pues tenemos materiales creados, hemos dado cursos sobre cada una de las herramientas y esos videotutoriales sí que están súper bien porque lo resumen todo de una manera pues fácil, porque a veces no tenemos tiempo para asistir a un curso de cada herramienta. Ok, perfecto. Por aquí tenía otra pregunta. De Mario Domínguez Jiménez. ¿Es recomendable cambiar de nombre? Y si ya hay algunas publicaciones para tener una identidad más propia, por ejemplo, que es su caso particular, de Mario Domínguez Jiménez a Mario Domínguez-Jiménez. Eso es un cambio súper factible. Yo lo hice. Yo al principio pues no era consciente, ni siquiera era consciente de que fuera a hacer la tesis doctoral en ese momento. Entonces yo era García Espacio Holgado. Y con el tiempo me di cuenta que, pues, que tenía que ponerle el guión porque realmente
es que jamás respetaban mi nombre como era. Y ya os digo, es que a García es súper típico, es que puede ser Alberto García, puede ser Adelaida, puede ser Antonio, puede ser Antoni, es que puede ser muchas personas y García, pues es que ya ni contarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto, vamos, yo te animo, aunque ya tengas cosas publicadas y aunque luego si publicas con gente, a veces te escriben el nombre de otra manera, ¿vale? Pero sí que es importante, pues cuando publiquemos, si vamos a cambiar, a meter el guión, pues cuando publiques con gente, revisa e indícales, no, si ya mandaste el artículo, pónmelo con el guión o corrígemelo, para que así pues ya tengas una única identidad, ¿no? Desde el momento que tomas la decisión. Luego hay gente que, no lo he dicho, hay gente que tiene un segundo apellido muy poco típico, entonces decide quitarse el primero y es pues como si yo hubiera decidido ser Alicia Holgado. ¿Vale? Eso también lo hacen muchas personas. Okay, Yo es que a mí okay. me gusta mantener los dos porque, bueno, pues es origen latino. Exactamente. Ok, tengo, bueno, aparte de todos los comentarios, agradeciendo la información valiosa que nos están brindando. Maestro Antonio Canchola, le voy a pedir que prenda su cámara, por favor, porque esta pregunta no es solo para usted, doctora Alicia, sino también es para el maestro Antonio Canchola. La pregunta es esta y es de Vanessa Merlo. Estimados organizadores, la siguiente consulta. ¿Cuáles son sus valoraciones sobre los temas que se investigan aplicados a las realidades y el impacto en la divulgación para contribuir en la sociedad? No sé a quién le gustaría contestar primero. Alicia, nuestra invitada. A ver, Perfecto. sí, pero repítemela. Claro, por supuesto. La siguiente consulta es, ¿cuáles son sus valoraciones sobre los temas que se investigan aplicados a las realidades y el impacto en la divulgación para contribuir en la sociedad? No sé muy bien si entiendo bien la pregunta, ¿vale? Pero supongo que nos está preguntando un poquito más sobre cómo se está trabajando para divulgar toda la ciencia y todo el trabajo que se hace. Entiendo. Así es, como que a qué se le daría, a qué temas serían más prioritarios unos sobre otros, cómo ustedes toman esa decisión al momento de seleccionar un tema de investigación para luego divulgarlo. Creo que no hay temas prioritarios. A ver, creo que no hay temas prioritarios. Hay temas Claro. prioritarios, ¿no? Cuando ahora estamos en una pandemia, pues evidentemente los expertos y la gente que trabaja en temas de ciencia aplicada, de investigación de vacunas, de toda investigación de virus, pues por supuesto es un tema prioritario, ¿no? Y es a lo que ahora pues ha habido que centrarse. Pero dejando de lado estas situaciones particulares donde pues, hay una necesidad muy fuerte de resolver un problema que hay en la sociedad muy gordo, realmente cualquier área de investigación es un área válida, es un área a la que hay que trabajar, ¿no? Porque si no, a ver, yo hablo mucho de investigación, transferencia a la sociedad y a veces uno piensa en que hay ciertas áreas en las que no hay tanta transferencia. Por ejemplo, si nosotros nuestro área de trabajo es el análisis de textos antiguos, que es un área de investigación muy bonita en humanidades, claro, eso no tiene una transferencia tan directa, tan tangible para el beneficio, ¿no? de una persona que está aquí enfrente de nosotros escuchándonos, pero también tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Esa búsqueda de estudiar nuestro pasado, de estudiar cómo hemos tomado ciertas decisiones, cómo fueron ciertos eventos históricos que muchas veces se estudian a través de los textos, ¿no? Entonces, toda esa área de estudio, todas las áreas más enfocadas en humanidades o en ciencias sociales a nivel retrospectivo, no me sé muchas áreas particulares, ¿vale? Todo eso también tiene un impacto, también tiene que ser divulgado, también tiene que ser conocido. Si tú estás trabajando en un proyecto, y hablo de textos en particular, se está trabajando aquí en la Universidad de Salamanca en textos religiosos y en buscar los periodos de ciertos libros, manuscritos, etcétera, en ciertos periodos de tiempo.
eso también tienes que divulgarlo. También tiene que ser la sociedad consciente de que se hace un trabajo y una labor en ese área, ¿no? De hecho, a mí, por ejemplo, me parece mucho más fácil divulgar estas cosas que son muy bonitas de por sí, y yo vengo del área de informática, ¿de acuerdo? Que son bonitas de por sí, que a lo mejor es más difícil divulgar ciertas cosas de tecnología a veces, porque a veces la gente la tecnología la tiene muy al pie de calle, o sea, la gente usa la tecnología. Entonces, a veces no entiende por qué es necesario investigar en el ámbito tecnológico, ¿no? O a veces solo se centra en que la investigación en el ámbito tecnológico pues es inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Solo se trabaja en eso y hay muchísimas ramas, ¿no?, de trabajo. Entonces, para mí, hay que divulgar en todas las áreas que se investiga y centrarte para trabajar en un área u otra depende de tus conocimientos y también depende de tu contexto. Por ejemplo, si yo recuerdo que cuando estuve en México, en Monterrey, pues en uno de los congresos que hacen en diciembre en el Tecnológico de Monterrey se hablaba de las problemáticas de las ciudades muy grandes en contexto mexicano para dar servicio de agua, de luz, por ciertas características, ¿no?, de cómo se construyen las ciudades. Pues eso es una problemática que se puede trabajar porque tienes ese problema ahí. Entonces, si tu área se relaciona con eso, pues es un buen... hay un problema que te están diciendo, pues está bueno, ¿no?, intentar ir a trabajar esos problemas que se visibilizan. Pero si miramos los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, que son como eh, guión de hacia dónde orientarnos, al final trabajan todas las áreas, ¿no? Al final trabajan todas las áreas desde diferentes puntos de vista. Gracias, Alicia. Pues bien, podríamos hacer un conversatorio sobre la importancia de la ciencia abierta y en favor y respeto al tiempo de mis colegas que algunos tienen que ya retirarse. Lo haremos en otro momento, este debate que me encantaría, la Universidad de Salamanca y el TEC de Monterrey y alguna otra universidad que se quiera sumar a hacer un conversatorio sobre ciencia abierta y discutirlo, porque esto se merece un espacio aparte. Entonces, déjenme pasar, por favor, bueno, te hago entrega, queridísima Alicia, de este reconocimiento de manera, pues, momentánea, porque te lo haré llegar a tu correo electrónico, de este reconocimiento a Alicia García Holgado. La red Encuentra tu Par otorga el presente reconocimiento a Alicia García Holgado por su participación como ponente internacional de la red con el webinar Gestión del Perfil Digital del Investigador, el cual se llevó el día de hoy, 17 de diciembre de 2020. Por ahí viene mi firma y es un gusto tenerte, Alicia. Muchas gracias por toda la experiencia. A todas las personas que nos están sintonizando, esta información se grabó, se la vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Y Alicia, antes de que concluya, algo que quisieras decir al final, alguna recomendación, algún secreto, algún as bajo la manga que nos tengas. Aquí, como lo viste, estuvimos aproximadamente más de 90 investigadores de 10, 12 países de Latinoamérica. Y bueno, algo que quisieras agregar antes de finalizar. Pues simplemente dar las gracias, ¿no?, a toda la gente que ha estado hoy aquí escuchándome y darte las gracias a ti, a Hilda, por organizarlo, ¿no?, por estar aquí gestionando todo. Y nada, simplemente decir que al final esto, yo lo que os cuento es porque lo hago. No, bueno, pues Antonio me presentaba al principio como experta en esto, simplemente es porque lo he estado haciendo muchos años, ¿no? Entonces, realmente cualquiera puede intentar profundizar en todo esto y también sacar sus propias conclusiones y construir su propia identidad digital, ¿no? Porque, como decía, esto es algo que cada uno tiene que sentirse cómodo con los elementos que gestiona, pero hay que gestionarlos, ¿no? Es importante, ¿no?, que la mantengamos porque ya estamos en la red. O sea, ya no nos van a borrar. Así que al menos que lo que vean de nosotros sea lo que nosotros queremos que sepan. Excelente, excelente mensaje, Alicia. Y sí, para todos los investigadores del ámbito educativo de Latinoamérica y del mundo, porque sé que también tenemos gente desde España que fueron invitados y recomendaciones de Alicia para que se incorporaran, pues los invitamos, investigadores. La red Encuentra tu Par busca precisamente que nosotros tengamos esta conciencia de que también tenemos un perfil digital y este perfil digital
hay alguien por ahí que lo resumió muy bien y tú lo decías, se construye con mucho tiempo, pero se puede destruir en un segundo. Entonces tenemos que valorarlo también, ese gran trabajo que estamos haciendo, compartir nuestra información, pero también hay que cuidarlo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Alicia. Aprovecho para decirles que la red Encuentra tu Par, el día de hoy finalizamos con este excelente webinar. Es una red que tenemos aproximadamente 6-7 meses. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Me da mucho gusto contar con ustedes. Sé que algunos ya se tienen que ir y simplemente les deseo lo mejor para esta Navidad y este año nuevo. Y decirles, como Henry Ford lo mencionó, para la red Encuentra tu Par, es importante llegar juntos. Llegar juntos es un principio. Ya estamos reuniéndonos, somos 600 personas. Mantenernos juntos, obviamente, va a ser un progreso para todos y trabajar juntos, ese será seguramente éxito que debemos de tener en nuestra red Encuentra tu Par.